Hebreos 2:5. En el capítulo 1 estábamos hablando de la superioridad de Jesucristo a los profetas, lo vimos en los primeros 3 versículos. Luego el autor nos dice que Jesús es superior a los ángeles como Hijo de Dios, pero ahora Él mostrará la superioridad de Jesucristo como Hijo de hombre. Vimos también que Cristo es el Creador, mientras que los ángeles son criaturas. Vimos que Él es adorado y ellos le adoran, que Él es el heredero de todo, ellos no. Vimos que Jesús es quien gobierna y los ángeles obedecen y acatan sus órdenes. Pero para los judíos pensar en este asunto de la encarnación era algo molesto, desagradable y hasta vergonzoso. Pensar que Dios se hiciese hombre era difícil. Pero aquí el autor nos demostrará que aún como hombre, Jesucristo es mejor. Versículo 5 dice la palabra: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Esto quiere decir que Dios no decretó que la tierra habitada en el futuro estuviese bajo el gobierno de los ángeles. El mundo venidero aquí se puede entender como la nueva dispensación introducida por el Señor Jesucristo. Será el tiempo cuando Jesús, el Mesías, gobierne. Será la edad dorada, la edad gloriosa anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando el Señor Jesucristo gobierne, no habrá cárceles ni habrá hospitales, pues será un gobierno y un reino perfecto. ¿Sí lo sabía? El mundo habitado ha sido decretado por Dios para estar bajo el control y absoluto dominio de Jesús. Hoy en día no lo estamos viendo y observamos cómo hay tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta violencia, tanta corrupción, tanto engaño, tanta maldad. Y es porque Jesús no está reinando. Una secta dice que Jesús está reinando desde 1900, colocaron una fecha, 1914, una fecha, y ellos dicen que Jesús está reinando. Pero la prueba de que esto no es verdad es lo que estamos viendo. Jesús no está reinando. Y el reino del Señor no será un reino como otros interpretan, que será un reino en el corazón, sino que será un reino físico, será un reino visible, terrenal, algo que se conoce como el milenio. Hemos escuchado hablar del milenio, ¿no? ¿Recuerdan en el estudio de Apocalipsis? Vimos que el Señor reinará. Pero hay algo interesante que hay que tener en cuenta, y es que el reino de Jesús, si usted mira en la Biblia, será eterno. El reino del Mesías será eterno. Entonces, ¿por qué se habla de 1000 años? Apocalipsis. Sí, pero, o sea, ¿por qué se habla del milenio si sabemos que el reino del Mesías será un reino eterno?
Es por el acontecimiento que va a ocurrir en el cumplimiento de los 1000 años, ¿no? En donde dice la Biblia que Satanás será nuevamente desatado y saldrá a engañar a las naciones y a reunirlas para rebelarse en contra de Cristo. Y eso va a ser lo que va a marcar los 1000 años, el acontecimiento que va a marcar los 1000 años. Pero entendemos que el reino del Señor será un reino eterno, eterno. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aquí el autor cita el Salmo capítulo 8 para mostrar que el dominio final sobre la tierra ha sido dado al hombre y no a los ángeles. El salmista, por el Espíritu de Dios, comprende que el ideal ha sido que el hombre gobierne la creación, y esto lo vemos desde el comienzo. Si usted va al libro del Génesis, va a encontrar que Dios creó al hombre para que gobernase y para que fuese señor de la creación. Le dijo: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todo lo que se mueve, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero vemos que ese señorío que el hombre había recibido en el Edén se perdió. Y luego de la caída, el hombre se convierte en un esclavo. Perdió su posición de señorío y de autoridad para convertirse en un esclavo. Y de ahí en adelante, el hombre no es capaz de dirigir nada. Es una criatura frustrada por las circunstancias, derrotada en las tentaciones y ceñida de debilidades. Entonces dice aquí: ¿qué es el hombre? Y alguien lo resumió con esta frase, dijo: el hombre no es sino un salpullido sobre la epidermis de un pequeño planeta en el universo. Esa declaración nos coloca donde debemos estar. El hombre en sí mismo, separado de Dios, no es nada, no conoce nada y no vale nada. Así muchos científicos ahorita estén gastando miles de millones de dólares para ir a explorar el universo y se jacten de todos sus descubrimientos y de todos sus avances, el hombre separado de Dios no es nada, no conoce nada y no vale nada. El hombre sin Dios es solamente un pecador perdido. Pero dice aquí que sin embargo, a pesar de todo, Dios se preocupa por él, le cuida y le sostiene. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces, aquel que es superior a los ángeles, es decir, ¿quién es superior a los ángeles? Jesucristo, por un poco de tiempo fue inferior a ellos. Jesucristo, que es mayor que los ángeles, por un poco de tiempo se hizo inferior a ellos, y con un cuerpo humano que le limitaba, Jesús sintió hambre, sintió sed. Recordamos cuando hablaba con esta mujer samaritana y dice que Jesús estaba cansado del camino y sintió sed. Sintió cansancio y sueño, lo vemos cuando se encontró dormido en la embarcación.
Jesús como hombre sintió enojo. ¿Recuerdan ustedes cuando purificó el templo? Sacó a los mercaderes. Como hombre sintió tristeza y lo vemos allí llorando a las afueras de la ciudad de Jerusalén y lamentándose. Y vemos al Señor con todas las características de un hombre, pero Él es el hombre perfecto. Pero hablando del hombre, aquí en el pasaje que se está citando, en la escala de la creación, el hombre ha recibido un lugar de inferioridad a los ángeles, ya que estos son mayores en conocimiento, en movilidad y en poder. El hombre tiene limitaciones. El hombre no desciende del animal, ni tampoco llegará a convertirse en un ángel. Y dice acá, le coronaste de honra y de gloria. Entonces Jesucristo tomó este lugar de inferioridad, haciéndose hombre, tomando la naturaleza humana, pero ahora lo vemos coronado de gloria y de honra a la diestra de Dios. Y podemos pensar en algo: para redimir al hombre, Dios no tuvo que enviar un ángel. Para redimir al hombre, Dios mismo se hizo hombre. No tomó forma de ángel, sino tomó forma de hombre. Y Jesús aceptó la naturaleza humana con todas sus tentaciones y sufrimientos, aún la muerte misma, para que el hombre pudiera participar de la naturaleza suya y además de compartir su dominio. Un día los redimidos del Señor reinarán con Él. Y yo me pregunto, ¿cuál será la causa de tanta bondad mostrada de parte de Dios al dar a Cristo por los hombres y para los hombres? Jesús trajo a Dios a la tierra y llevó al hombre al cielo. Trajo la deidad a nosotros y llevó la humanidad a la gloria. Jesús vino a nosotros a darnos a conocer al Padre, pero no solamente eso, sino que con su cuerpo humano y con sus heridas se encuentra allí delante de Dios como nuestro representante, como nuestro mediador e intercesor. Y dice que toda la creación está sujeta a Cristo y un día estará bajo sus pies. Entonces, ese dominio que el hombre perdió, como ya lo había dicho, ese dominio que el hombre, ¿cómo diría? Ese dominio que inicialmente le fue dado y que por causa del pecado fue perdido, ese dominio Jesús un día lo restaurará. Ahora podemos pensar en algo: mientras que los hombres colocaron aquí en la tierra una corona de espinas, Dios allí en la gloria ha coronado a Jesús de honra y de gloria. Y vemos que la gloria no le pertenece al hombre. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La gloria solo le pertenece a Dios, pero Jesús fue coronado de gloria porque Él
obviamente sabemos que es Dios. Después de una batalla ganada por Enrique V, este hombre pensaba que la victoria traería grandes honores a él y a su ejército. Ordenó que se hiciese una ceremonia de celebración y que allí se leyera un salmo de David. Y para sorpresa suya, se leyó el Salmo 115, que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dice que al escuchar este salmo, el rey cayó y con él todo su ejército. Y es que ante la historia del amor del Salvador y su obra libertadora, es conveniente también para nosotros postrarnos y declarar: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El hombre perdió el dominio, como ya lo dije, por su pecado, y las cosas aún no le están sometidas, pero un día venidero el Señor restaurará, por medio de la muerte de Cristo, ese dominio que el hombre perdió, y todo el universo creado estará bajo el hombre perfecto, Jesucristo mismo, y Él gobernará. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este salmo que estamos aquí estudiando, inicialmente, como ya lo dije, hace referencia al hombre. Pero en este versículo 9 vemos claramente que el autor lo asocia directamente con Jesucristo y menciona a Jesús. Nótese que ahí el autor habla de Jesús. Jesús es el nombre humano del Señor, mientras que Cristo nos habla de su divinidad. Vemos también aquí que fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. La muerte que el Señor Jesucristo experimentó fue una muerte en toda su extensión. Algunos dicen que muchos crucificados, después de varios días, se bajaban de la cruz y se iban para sus casas. Pensar eso es lo más absurdo, lo más ilógico. El solo hecho de los azotes ya producía la muerte. Los solos azotes ya producían la muerte por la pérdida de sangre, la pérdida de líquidos. Ahora, vemos que cuando al Señor le iban a practicar esta costumbre romana conocida como el crurifragium, lo veíamos cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo. La costumbre era ir y partir las piernas a los que estaban allí crucificados para acelerar la muerte, pero dice la Biblia que cuando ellos fueron a Jesús, ya el Señor se encontraba muerto.
Entonces la muerte que el Señor Jesús experimentó fue algo en toda su extensión. Y vemos que la copa por la cual Jesús oraba a Dios Padre, que si fuese posible apartase de él, allí en Getsemaní, el Señor la bebe en su totalidad, y la muerte que Jesús prueba, como ya lo dije, fue de manera completa, porque él sintió la separación de Dios, llevando en sí el pecado de todos los hombres. Ahora, el Señor Jesucristo muere como nuestro sustituto y como nuestro representante, y podemos ver que no muere como ángel, muere como hombre. Muere como hombre. Y que todo el juicio del pecado cayó sobre su humanidad para que los que creen en Él no lo sufran. Ahora vemos que el alcance de la obra del Señor, ahí termina diciendo el versículo 9, gustase la muerte por todos. Jesús no murió solamente por un pequeño grupo. La muerte del Señor es suficiente por todos. Ahora, sabemos que no todos van a ser salvos, pero la muerte de Jesucristo sí tiene alcance para salvar a todos los hombres, aún el hombre más apartado, en el lugar más recóndito del planeta. Allí la sangre de Jesucristo también es suficiente para salvarle. Vemos que a Jesucristo corresponden dos glorias. La primera es la que tuvo con el Padre desde que antes que el mundo fuese. Encontramos allí en el Evangelio que Jesús dice: ahora glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo fuese. Esa es una gloria que le corresponde al Señor. Pero hay otra gloria mayor, y es la que el Padre le da por su victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Cuando Jesucristo llega allí, es recibido en la gloria como el gran vencedor del hombre. El Padre le da más gloria y más honra. Y hay un hombre en la gloria. Nuestro representante está allí en el cielo, a la diestra de Dios. Y con su cuerpo físico y con sus heridas, Jesucristo está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Él llevó la humanidad al cielo y trajo la divinidad a la tierra. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, a Dios el Padre fue conveniente, con su justo carácter, que el dominio del hombre fuese restaurado mediante la humillación del Salvador. Este pasaje, el versículo 9 y el versículo 10 que acabamos de ver, se puede decir que son el corazón de este capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. O sea, son claves, importantísimos, y son además muy profundos. El tema central aquí es la identificación de Jesucristo con el pueblo que Él redime, con el pueblo que Él salva. Y esta identificación es la manifestación de la gracia divina. Es la manifestación más grande de la gracia de Dios. A menudo nos vemos tentados a pensar que Dios es ajeno a nuestras dificultades
a nuestras luchas y a nuestras necesidades. Pero cuando eso nos ocurra, debemos de pensar que el Señor Jesucristo sufrió como ninguno, sin merecerlo, y que todo lo que el Señor padeció por nosotros fue para llevarnos a la familia de Dios y para llevarnos a la gloria. Era consecuente con el santo carácter de Dios que Cristo sufriese, derramase su sangre y muriese para quitar el pecado. Y es que Dios no podía salvar al hombre lamentándose y diciendo: yo te perdono, y hagamos de cuenta que nada ha pasado. Como juez justo y como máximo gobernante moral y Señor de la creación, Dios debía castigar el pecado con la muerte. Y la muerte fue la muerte de Jesucristo, ya que Él pagó por la deuda y canceló total y definitivamente el asunto de nuestro pecado. Y vemos que toda la humillación y todo lo que Jesús pasó fue con el único propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Todo lo hizo el Señor para que nosotros fuésemos llevados a la gloria. Entonces podríamos decir que el precio de nuestra glorificación fueron los sufrimientos y la humillación del autor de nuestra salvación. Jesucristo pagó lo que nosotros no podíamos saldar. Jesús es más que un hombre por el que Dios hizo algo. Jesús es más que un líder religioso. Es más que un mártir por una causa. Escuchaba la historia de un filósofo en Grecia llamado Sócrates, que fue condenado injustamente. Y aún pudiendo librarse de la condena que le impusieron, que fue la pena de muerte, él de una forma voluntaria entregó su vida. Y allí se encontraba este gran hombre, un gran pensador, frente a sus acusadores, quienes le dieron un veneno para que lo bebiera. Y él, en forma voluntaria, dice que lo bebió y empezó a morir lentamente. Y ha habido muchos hombres que han entregado su vida por cualquier causa, pero Jesús es más que eso. Jesús es más que un ejemplo, que un buen ejemplo a seguir. Muchos cuando piensan en Jesucristo se imaginan a un hombre bueno que vino a darnos un ejemplo de vida, pero Jesús es más que eso. Jesús es nuestro Salvador. No es muy común ver a un general abandonar el cuartel para ir a las trincheras en el campo de batalla y obtener allí la experiencia práctica de las luchas, los trabajos, las dificultades y los sufrimientos de los soldados. Casi no se ve. Pero sí vemos al general, al Señor, dejar su trono en la gloria para venir a tomar nuestro lugar. Y lo vemos allí en el campo de batalla, peleando y luchando solo. Mientras yo escribía estas líneas y pensaba en lo que estaba escribiendo, me conmoví hasta las lágrimas.
de ver que Jesús, el iniciador, el propiciador, el Señor del cielo, vino a tomar mi lugar en el campo de batalla y vino allí a dar su vida y se encontraba allí solo. Y aunque tenía todo el poder para que el Padre enviase legiones de ángeles, allí estaba solo. Y aunque sus seguidores le prometieron que estarían con él hasta el último momento y que no le dejarían, allí estaba mi Señor solo, como el más grande de todos los valientes, dando su vida. Tenemos un gran representante, un gran Señor y Salvador. Pero me gusta un pasaje de la palabra que dice que un día Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Cuando Jesucristo llegue allí delante de Dios y vea toda esa iglesia preciosa por la cual Él derramó su sangre, sentirá que nada fue en vano y que todo tuvo un propósito. Y esto de que fue perfeccionado por las aflicciones, es que siendo el Señor de perfecto carácter y poder, sin embargo, en su oficio de redentor, padeció la tentación y la muerte misma. Aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo el hombre perfecto, como ya lo dije, el Señor tuvo que padecer y sufrir para aprender obediencia, para aprender la obediencia. Y yo digo, si todo esto le ocurrió a nuestro Señor, si todo esto le ocurrió al iniciador de nuestra salvación, al originador de ella, ¿quiénes somos nosotros para disgustarnos, para malgeniarnos o para altercar con Dios, cuando por medio de los sufrimientos Él desea que también aprendamos la obediencia? ¿Por qué nos disgustamos contra Dios cuando nos ocurre algo que parece que no está bien en nuestra vida? Pero Dios quiere moldearnos, Dios quiere mejorarnos y Dios quiere enseñarnos a través de todo eso. Si le ocurrió al Señor, ¿quiénes somos nosotros para decir que no nos pase?